Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a su canal virtual. En este video voy a resolver un ejercicio de derivadas parciales. Bien, y antes de comenzar con el ejercicio, quiero invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y también a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden darle clic en el botón rojo. Y también, si ustedes gustan, pueden activar la campanita de notificaciones para que les lleguen así nuestros nuevos videos. Bueno, y este ejercicio es el siguiente. Una de las ecuaciones más importantes en física es la ecuación de onda. Y es esta que tenemos aquí, en donde C es una constante. Y nos piden demostrar que esta función U satisface la ecuación de onda, es decir, que satisface esta ecuación. Bueno, entonces, ¿qué es lo que significa que satisfaga esta ecuación? Pues esto lo que nos quiere decir es que por un lado voy a calcular la segunda derivada parcial de mi función U con respecto de X y la voy a multiplicar por C al cuadrado. Y esto me tiene que dar igual a la segunda derivada parcial de U con respecto de T al cuadrado. Si se cumple esta igualdad, se dice que esta función, en este caso que es U, satisface la ecuación de onda. Y pues vamos a mostrarlo. Entonces voy a comenzar calculando la segunda derivada parcial de U con respecto de X. Y esto pues va a ser igual a la derivada parcial con respecto de X de mi función U, que es esto que tenemos aquí. Y después, ya que hayamos realizado esta derivada, la vamos a volver a derivar parcialmente con respecto de X. Entonces, esto va a ser igual pues a la derivada parcial respecto de X de esta otra derivada. Y aquí calculo la derivada con respecto a mi variable X. Entonces esto significa que la otra variable que es T va a permanecer constante. Y como esta otra variable se encuentra en el argumento de este otro coseno, significa pues que todo este coseno va a ser considerado como una constante. Y lo único que necesitamos hacer es derivar este coseno. Y aquí pues recordemos que la derivada del coseno de X respecto de X es igual a menos el seno de X. Y pues esto va a seguir multiplicando a este coseno. Ahora pues calculamos la derivada de esta función que nos resultó. Y tenemos derivada parcial respecto de X y únicamente vamos a derivar el seno de X, ya que solamente esto depende de mi variable X. Y recordemos nuevamente, la derivada del seno de X respecto de X es igual al coseno de X. Entonces aquí tenemos que esto va a ser igual a menos coseno de X que multiplica al coseno de C por T. Y esta expresión que hemos obtenido pues ya es esta segunda derivada parcial. Bien, por otro lado voy a calcular esta otra segunda derivada parcial. Y pues esta es la segunda derivada parcial de U con respecto de T. Y tenemos que esto va a ser igual a la derivada parcial con respecto de T de mi función, que es coseno de X por el coseno de C por T. Y después, esto que tenemos aquí lo voy a volver a derivar con respecto de la misma variable. Entonces tenemos que esto va a ser igual a la derivada parcial con respecto de T de lo que se encuentra dentro del corchete. Pero esto es otra derivada, entonces primero voy a calcular esta derivada parcial con respecto de T. Y esto lo que significa que todo este coseno de X pues lo vamos a considerar una constante y únicamente tengo que derivar el otro coseno. Y para eso pues voy a utilizar la siguiente fórmula de derivación. Y esta nos dice que la derivada del coseno de V con respecto de T es igual a menos el seno de V que multiplica a la derivada de V. Entonces, si comparamos esto con lo que tenemos aquí, observamos que C por T es igual a V. Y así pues tenemos que toda esta derivada pues va a ser igual primero al coseno de X, que multiplica pues a la derivada con respecto de T del coseno de V, que como ya vimos acá es igual a menos el seno de V. Es decir, esto va a multiplicar a menos el seno de C por T.
Y después todo esto todavía va a multiplicar a la derivada de v con respecto de t. Pero en este caso vamos a tener que esto va a multiplicar a la derivada parcial con respecto de t de lo que tenemos aquí, que es c por t. Bien, continuamos y tenemos derivada parcial con respecto de t. Y aquí realizo esta multiplicación de este coseno por este seno. Y tenemos el coseno por menos el seno de c por t es igual a menos coseno de x por el seno de c por t. Y todo esto va a multiplicar a esta derivada, que es una derivada directa. La derivada de c por t con respecto de t es igual a la constante. Ahora, si observamos en esta expresión, c está multiplicando a todo esto. Aquí no vayan a cometer el error de multiplicar esta c por el argumento del seno, ya que esto no se puede. Entonces, pues lo único que podemos hacer es reacomodar todos estos términos y primero escribir la constante. En lugar de tenerla acá al final, la voy a escribir al inicio. Y así pues vamos a tener menos mi constante que multiplica al coseno y al seno. Bien, y pues seguimos con esta última derivada. Y estamos derivando con respecto de t. Entonces significa que menos c por el coseno de x pues va a ser considerado una constante. Y lo único que necesitamos hacer es derivar el seno. Y para eso pues vamos a utilizar la siguiente fórmula de derivación. Y esta lo que nos dice es que la derivada del seno de v con respecto de t es igual al coseno de v que multiplica a la derivada de v. Entonces, si comparamos esta fórmula con lo que tenemos aquí, observamos que c por t va a ser igual a v. Y con esto tenemos que todo esto va a ser igual a menos c por el coseno de x y que multiplica a la derivada del seno de v con respecto de t, que esto pues va a ser igual al coseno de v. Es decir, va a ser igual al coseno de c por t y que multiplica a la derivada de v. En este caso, pues va a multiplicar a la derivada parcial con respecto de t de c por t. Bien, pues seguimos. Finalmente ya nada más calculamos esta derivada y esta es una derivada directa. Y tenemos la derivada de c por t con respecto de t, pues es igual a mi constante que es c. Entonces aquí nos queda c y al multiplicarla con esta c que tenemos acá me queda c al cuadrado. Por lo tanto, todo esto finalmente va a ser igual a menos c al cuadrado que multiplica al coseno de x y también que multiplica al coseno de c por t. Y por lo tanto, esta expresión que hemos obtenido ya es la segunda derivada parcial de u con respecto de t. Bien, ya que tenemos estas dos derivadas parciales, ahora lo que vamos a ver es si se cumple esta igualdad. Es decir, por un lado voy a ver a que es igual c al cuadrado por la segunda derivada de u con respecto de x al cuadrado. Y lo escribo, y tenemos c al cuadrado que multiplica a la segunda derivada de u con respecto de x al cuadrado. Y pues esto va a ser igual, de nueva cuenta, a c al cuadrado, y que multiplica a esta derivada, que es la que ya calculamos y tenemos aquí. Entonces la escribo. Y pues al realizar esta operación nos queda que esto es igual a menos c al cuadrado que multiplica al coseno de x y que multiplica al coseno de c por t. Por lo tanto, esta expresión pues es igual a c al cuadrado por la segunda derivada de u con respecto de x. Por otro lado tenemos la segunda derivada de u con respecto de t, y la voy a escribir en esta parte. Y aquí obtuvimos que esta derivada pues es igual a esta expresión, menos c al cuadrado por el coseno de x y por el coseno de c por t. Bien, y si observamos, lo que he escrito aquí en color negro es igual a esta expresión, que es exactamente la misma que tenemos aquí, es decir, es igual a la segunda derivada de u con respecto de t. Y por lo tanto, si observan, se cumple esta igualdad.
Y pues esto lo que nos quiere decir que la función U, que está dada por esta expresión, satisface esta ecuación de onda. Bien amigos, y con esto finalizo este video. Espero que les sirva mucho. Y ya saben que cualquier duda o comentario nos pueden escribir. Bien, y antes de despedirme, quiero invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Y también que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden darle clic en el botón rojo. Bueno, y pues ahora sí me despido. Yo soy Humberto. Esto es el canal de Virtual y nos vemos la próxima.